Y eso entiendo, y eso es normal, y eso es perfectamente claro de que muchas personas no soportan ni el término ni la presencia de la sangre. Pero cuando hablamos de la sangre de Cristo es una cosa completamente diferente. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Muy pocas veces en las iglesias se predica acerca de la sangre de Cristo, justamente por este tema de que la gente se escandaliza, de que a la gente no le gusta hablar de estas cosas, porque de alguna manera nos viene esos mensajes de las diferentes religiones que hablan de que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario. Y vamos a explicar durante esta prédica qué significa la sangre, pero sobre todo qué significa la sangre de Cristo y sobre todo cuán importante es que nosotros estemos cubiertos por esa sangre. Y muchos dirán, ¿cómo me voy a cubrir con la sangre de Cristo? ¿Cómo me voy a tapar con un fluido corporal de alguien? Entonces, vamos a tener que entender eso primero. Ahora, solamente quiero que empecemos a pensar en lo siguiente. Las cosas, no sé si usted se ha dado cuenta, se hacen más preciosas dadas ciertas circunstancias, sobre todo cuando existe escasez. Por ejemplo, el hambre hace precioso el pan cuando no tenemos dinero para comprarlo, ¿o no? Hay muchas personas, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Circunstancias en las que no hemos tenido dinero suficiente como para comprar una hogaza de pan. Cuán precioso se vuelve el pan en ese momento, ¿verdad? Para poder saciar nuestra hambre, saciar el hambre de la familia. En ese momento, por la escasez, por la falta de dinero, el pan se vuelve precioso. De la misma manera, el agua. En el desierto, seguramente las personas que conocen llevan una cierta cantidad de agua, pero si sucede un imprevisto, se daña el vehículo en el que están visitando el desierto y tienen que pasar varias horas al sol, se acaba el agua y cuán preciosa se vuelve el agua en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuán preciosas se vuelven las cosas dependiendo de las circunstancias. ¿No le ha pasado? Pero cuando el pecado y la condenación abundan, cuán preciosa se vuelve la sangre de Cristo. Pero antes de entender por qué es importante que estemos cubiertos por la sangre de Cristo, lo importante es saber cuán preciosa es la sangre de Cristo. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio de un cordero para poder entrar al lugar santísimo del templo, detrás de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto antiguo, del pacto de sangre. Esta era una manera importante en la que todo el pueblo de Israel era salvo de sus pecados por un año. El sumo sacerdote ejercía su oficio matando al cordero, derramando la sangre sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca. Recordemos que en el arca, dentro del arca estaban las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Estaba la vara que reverdeció, la vara de Aarón, y estaba también un recipiente con el maná que caía del cielo cuando Israel estaba en el desierto. Pero más que eso, el arca representa, y representaba en su momento, la presencia de Dios sobre la tierra. Cuando estaba el pueblo de Israel alrededor del templo, caía una nube espesa justamente sobre el arca y ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí, que Dios mismo estaba allí. Así que el arca era lo más preciado y lo más sagrado que ha habido sobre la tierra. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Y claro, el cordero sacrificado, sobre todo su sangre, se vertía sobre la tapa de este propiciatorio, de esta arca. Imagínese la sangre de un animal. El animal tenía que ser un animal perfecto, sin ningún defecto, de un año. Se derramaba la sangre del animal
sobre el propiciatorio e Israel, como digo, tenía libertad o perdón de pecados por un año. Esto es fundamental que nosotros entendamos para que veamos cómo la sangre de un animal podría librar de pecado a un pueblo cuando el pueblo obedecía lo que Dios le decía. Pero para ayudarnos a entender el significado de la sangre, miremos lo que dice Levítico, capítulo 17, versículo 11. Vayamos a Levítico, capítulo 17, versículo 11. Y mire lo que dice Dios. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Dios nos ha dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ahora, lo primero que entendemos aquí de lo que acabamos de leer es que la sangre fue dada por Dios para el sacrificio. Esta sangre es una provisión divina. Dios nos ha provisto porque dice, yo os la he dado. Y segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es para pagar un precio. Es decir, hacer expiación, que significa reconciliar, que además significa dar satisfacción. ¿Por qué será? Por el pecado. ¿O pagar la consecuencia de qué? La consecuencia de nuestros pecados. Para eso sirve la sangre. Durante el tiempo, la sangre del animal cubría el pecado, pero no la eliminaba. Por eso es que cada año el sumo sacerdote tenía que volver a sacrificar un animal y hacer exactamente el mismo rito, para que Israel esté libre del pecado por un año. Insisto, la sangre del animal cubría el pecado, pero no lo eliminaba. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el pecado, no la sangre. El problema es que nosotros pecamos. Y por eso es que era necesario el pago de ese pecado a través de una redención, de un rescate. Esa sangre es la que nos liberta, nos redime, paga las consecuencias del pecado, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero alguien puede decir, pastor, la Biblia dice que el pago del pecado es muerte, ¿verdad? Pero si todos vamos a morir, entonces todos estamos pagando eso. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos a qué muerte se refiere la Biblia cuando dice que el pago de la muerte, el pago del pecado es muerte. Y esa muerte a la que se refiere ese versículo es que el hombre, cuando peca, tiene que pagar la muerte que significa la separación del hombre de Dios. Esa es la muerte espiritual. Porque sí, en efecto, todos vamos a morir físicamente, nuestro cuerpo va a quedar separado de nuestro espíritu y nuestra alma, el espíritu va a regresar a Dios y el alma se va a quedar allí. Entonces, cuando el alma está separada de Dios, hay una muerte espiritual. De hecho, todos nosotros, cuando nacemos, estamos muertos espiritualmente porque todos hemos heredado el pecado de Adán. Eso es fundamental que nosotros entendamos. Cada persona que ha nacido en este planeta, a excepción de Jesucristo, ha nacido muerto espiritualmente. Por eso es necesario la presencia de Jesucristo para que nos salve de esa muerte espiritual. La sangre paga el precio del pecado. La sangre iguala o anula la ofensa del pecador, en el caso de los israelitas. Pero no cualquier sangre va a ser derramada para salvar nuestra alma. No puede cualquier sangre ser ofrecida para que nosotros seamos salvos. Y eso también es fundamental que nosotros entendamos. Cristo vino como ofrenda diferente, mis amados hermanos, a cualquier persona que ha nacido en este planeta. Nadie pudo ofrecer una sangre como la sangre que ofreció Jesucristo. Una sangre sin pecado. Mi amado hermano, la mala noticia es que tanto usted como yo tenemos una sangre pecaminosa.
De hecho, cuando nos hacen un examen de sangre, pueden ver que tenemos enfermedades, que tenemos problemas, porque nuestra sangre está contaminada. Está contaminada con el pecado. Nuestra sangre no es pura. Nuestra sangre no es como la sangre de Jesús, que la de él sí es una sangre pura. Si a él le hubieran hecho un examen de laboratorio, un examen de sangre, un examen hematológico, no hubieran encontrado absolutamente nada malo en él, porque solamente la sangre de Cristo es perfecta, solamente la sangre de Cristo es pura, solamente la sangre de Cristo es santa, a diferencia de la nuestra. Entonces nosotros no podemos ofrecer nuestra sangre como propiciación por nuestros pecados, como rescate por nuestros pecados. Por eso es que si alguien dice, no, pero el pago del pecado es la muerte y yo voy a morir, entonces estoy pagando mis culpas. No, la muerte a la que se refiere, como ya les dije, es la separación, la muerte espiritual que el hombre tiene de Dios en el momento en que nació y en el momento en que Adán y Eva pecaron. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice el escritor a los Hebreos, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, si no hay el derramamiento de la sangre, no vamos a ser rescatados del pecado. Por eso es necesario que Jesús haya subido a la cruz y haya derramado su sangre preciosa por nosotros para redención de nuestros pecados. No había otra forma. Al lado de Jesús estaban dos hombres que también estaban muriendo crucificados. Ellos estaban pagando por sus fechorías, por sus pecados. Pero recuerde que uno de los malhechores le dijo a Jesús, reconociéndole a él como el Hijo de Dios, que le perdone, y Jesús le dijo que va a estar con él en el paraíso, mientras que el otro simplemente estaba aborreciendo a Jesús y estaba insultando a Jesús. ¿Cuál de los dos terminaría en el cielo? Obviamente el que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. El otro, a pesar de que estaba muriendo, que estaba derramando también su sangre, no iba a alcanzar la salvación porque, insisto, la sangre del ser humano es una sangre pecadora, una sangre impura. No se puede aceptar. Es más, Dios, el Padre, no puede aceptar el derramamiento de una sangre impura como la nuestra, como redención de nuestros pecados. Ahora, usted dirá, pero el Cordero, cuando derrama su sangre, ¿esa sangre es diferente a la del ser humano? Absolutamente. ¿Por qué? Porque el Cordero no tiene pecado. Y además escogían al Cordero perfecto, al que no tenía defecto. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Se da cuenta de que Dios en este momento está haciendo una diferencia entre la sangre del animal versus la sangre del hombre pecador? Ahora, ¿por qué es necesario que tengamos un pacto de sangre con Dios? Mire, Dios hizo a Adán dueño de esta tierra. Estamos todos conscientes. Hemos hablado sobre este tema varias veces en estas prédicas. Dios dio al hombre la libertad de escoger y Adán escogió desobedecer a Dios. Él podía comer de todos los árboles del huerto, pero decidió desobedecer el único mandamiento que le dio Dios y tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, comió su esposa y lamentablemente desobedecieron a Dios, es decir, pecaron. Pero antes de que él peque, Dios le entregó a Adán el poder sobre toda la tierra. Él era el dueño y amo de la tierra, tenía el cetro de poder. Pero el momento en que Adán y Eva pecaron, legalmente le pasaron ese poder a Satanás. Entonces, en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de la presencia de Dios porque fueron expulsados del cielo, del paraíso, donde estaba la presencia de Dios, donde tenían esa comunión con Dios. Ellos hablaban con Dios, caminaban con Dios, pero el momento en que ellos pecaron fueron separados de esa comunión con Dios, y allí es cuando la muerte espiritual empezó. No vino una muerte física de inmediato, porque el hombre no murió físicamente en ese momento, sino que empezaron a padecer todos los problemas que ahora nosotros tenemos. La edad, el envejecimiento, la enfermedad.
Nuestras capacidades cognitivas cada vez son peores. Nos olvidamos de las cosas, metemos la pata, decimos cosas que no queremos, entendemos cosas que no queremos o que no sabemos cómo entender. Cada vez nuestra capacidad cognitiva es más deficiente. Esa muerte espiritual de Adán y Eva ha sido la herencia que nosotros hemos recibido. Y todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta la nuestra y todas las que vendrán en esta tierra, van a tener exactamente lo mismo. Van a estar afectadas por exactamente los mismos problemas. Pero Dios deseaba una comunión con el hombre. ¿Qué es lo que hizo? Puso en acción un plan, el plan de salvación de Jesús. ¿Para qué? Para reconciliarnos nuevamente con el Padre. ¿Por qué Dios no destruyó a Adán y formó a otro hombre del polvo? ¿No era más fácil para Dios hacer eso? No lo podía hacer, ¿sabe por qué? Porque como dijimos hace un minuto, Adán y Eva, el momento en que pecaron, le entregaron legalmente el poder de la tierra a Satanás. Entonces ya el poder de la tierra estaba en manos de Satanás, legalmente obtenida por él. Y Dios es un Dios de leyes, Dios es un Dios de orden. Él tenía que seguir con lo que ya había hecho y por eso es que él pone en acción este plan de salvación, el plan de salvación de Jesús. Toda la tierra y todo lo que hay en ella ya y lo que hay en ella ya le pertenecen a Satanás. Por eso es que dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Claro, con un poder limitado, un poder que está bajo el poder de Dios. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a Dios? Traer un segundo Adán, Cristo Jesús, traerlo a esta tierra. Un hombre causó la caída y otro hombre tenía que redimirnos de esa caída. Mire lo que dice Romanos 5:17. Perdón. Romanos 5:17, el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, escuche, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El apóstol Pablo es bastante claro sobre este tema. Adán pecó, entró la muerte, la separación espiritual entre el hombre y Dios, entró el pecado y esa herencia se transmitió a toda la humanidad por una sola persona, por el pecado de Adán. Y como ya he dicho varias veces, ¿yo por qué tengo que pagar por algo que hizo alguien que nunca conocí? Y eso es lógico pensar, ¿verdad? ¿Yo por qué tengo que irme al infierno? ¿O por qué tiene que haber en mí la causa del pecado o la consecuencia del pecado de Adán si yo nunca lo conocí? Ahora, si todos pensamos de esa manera, que es una manera lógica de pensar, si por regalo, por herencia, adquirí la muerte y el camino al infierno, el boleto al infierno, por el otro lado, el Señor Jesucristo nos está regalando la oportunidad de ser salvos del infierno e ir al cielo. Si usted entiende claramente, estamos hablando de que por gracia, entre comillas, soy pecador y voy al infierno. Pero también por gracia, si acepto a Jesucristo como mi Salvador, entonces tengo la opción de ser salvo e ir al cielo. ¿No le parece que hay una equivalencia entre estas cosas? Allí está donde mucha gente se pierde. Allí está donde la mayoría de los que dicen ser cristianos no terminan de entender. Por eso es que muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo tengo que ser una buena persona. Porque por mis propios medios yo tengo que salvarme. Y el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus propios medios, porque necesita la sangre de Cristo,
porque solamente la sangre de Cristo es diferente. La sangre de Cristo elimina el pecado de Adán. Cualquiera podía hacerlo. Insisto, ningún hombre se puede salvar a sí mismo. Ningún hombre puede derramar su sangre ni por sí ni por otras personas. El Redentor tenía que ser alguien libre de la naturaleza pecaminosa. ¿Quién más? Solo Jesús. Jesús no fue concebido por una mujer y un hombre terrestres. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo e implantado en el vientre de una mujer como una cápsula para poder desarrollar este embrión llamado Jesús. La sangre de María nunca se contaminó, o mejor dicho, nunca contaminó la sangre de Cristo. No hay un intercambio de sangre entre la placenta y la mujer. Lo que se intercambian son alimentos, fluidos corporales, menos la sangre. Entonces, mis amados hermanos, la sangre de Jesús nunca se contaminó con la sangre pecadora de María. Y eso es otra cosa fundamental que tenemos que entender. María sí fue escogida por Dios y respetamos a María y la enaltecemos porque ella llevó en su vientre a Dios hecho hombre. ¿Cuántos méritos tuvo que tener María para llegar a tener semejante honor? Pero de ahí a deidificar o hacer la diosa a María, corredentora, intercesora, etcétera, 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 no tiene ningún fundamento bíblico. María es tan pecadora como nosotros y María necesitaba tanto como nosotros de la salvación y de la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿es necesario un nuevo pacto? Sí, porque el primer pacto incluía la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre. Ahora, el primer pacto o el antiguo pacto se basaba en la ley dada por Dios a través de Moisés y en sacrificios repetidos de animales, mientras que el nuevo pacto es en la sangre de Cristo, no en la sangre de los animales. Esto ya es un pacto definitivo. ¿Por qué? Porque está escrito en el corazón y asegura perdón y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros, los cristianos, ya no tenemos que sacrificar animales, porque ese es el antiguo pacto. El antiguo pacto que estaba basado en la ley dada por Moisés. Nosotros ahora tenemos un nuevo pacto basado en la gracia que nos trajo Jesús y en la sangre de Jesús, que es una sangre poderosa que por una sola vez fue sacrificada para siempre. Una sola vez para siempre. Entonces Jesús no tiene que morir cada domingo. Tenemos que recordarlo cada domingo, sí, como dice Mateo capítulo 26, versículo 26. Porque Jesús estableció el nuevo pacto en la última cena, miren. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Entonces, la humanidad ha tenido dos pactos. El antiguo pacto que está dada por la ley de Moisés a los israelitas en el sacrificio de animales anualmente. Y ahora tenemos un nuevo pacto. ¿Para qué? No solamente para los israelitas, sino también para nosotros, los no israelitas.
para todos los seres humanos. Y es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, para todos los gentiles. Gentil significa no israelita. ¿Será que este pacto con Jesús es mejor que el pacto sacrificial de la ley de Moisés? Absolutamente. Nosotros tenemos ahora un mejor pacto, con mejores promesas, porque tenemos vida eterna. Y ya no tenemos que hacer lo mismo cada domingo. No tenemos que hacer el rito del sacrificio. Tenemos que hacer un recordatorio, si lo queremos hacer. El antiguo pacto no fue perfecto, porque tenían que hacerlo un año y el año siguiente. La ley no podía reconciliar completamente al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir las 613 leyes. Nadie. Y la misma ley decía que si no cumplías una de las 6,000, de las 613 leyes, eras pecador de todas las leyes. Eras transgresor de todas las leyes. La ley fue una medida temporal para mostrarle al hombre su pecado y su incapacidad para cumplir los requerimientos de Dios. Para eso fue dada la ley, para que entendamos que podemos transgredir las cosas santas y perfectas de Dios. Para eso fue la ley. Y ahora nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero hay muchísimas personas y hay muchísimas iglesias que siguen viviendo bajo la ley y se olvidan de la gracia. Y nosotros tenemos que ser inteligentes basados en lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos bajo la gracia, no la ley. Porque si fuera bajo la ley, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Insisto, el que transgrede una sola ley de las 613 es transgresor de todas las 613. Por lo tanto, no se puede salvar. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos una sangre perfecta. No como la nuestra, sino como la de Jesús. Entonces, una vez que Jesús se subió a la cruz y derramó su sangre preciosa, ya se hizo innecesaria la muerte de los animales. ¿Por qué tratar de cubrir lo que ya ha sido eliminado? Jesús en la cruz borró las ordenanzas escritas en nuestra contra, ¿o no? ¿No dijimos que todo lo que estaba contrario en nosotros, Jesús las clavó en la cruz? Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Mi amado hermano, que no se siga mortificando con todo lo que usted tiene en su cabeza, con todo ese remordimiento, con toda esa preocupación por los pecados que cometió, que hemos cometido. El derramamiento de sangre siempre ha sido necesario en un pacto de sangre, ¿verdad? Ha visto en las películas como dos personas que hacen un pacto de sangre, se corta el uno, se corta el otro y unen esos cortes para hacer el pacto de sangre. Pero el nuevo pacto es mejor porque fue sellado con ¿qué? Con la sangre de Cristo. ¿Qué más perfección? ¿Dónde vamos a encontrar una sangre más perfecta que la de Cristo? En ninguna parte. Recuerdo que en el Apocalipsis dice que Juan vio un rollo con sellos y decía que nadie se encontraba apto ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, apto para abrir los sellos de ese rollo, ¿verdad? Y él empezó a llorar y se amargaba. Y luego vieron que apareció Jesús, que era el único que tenía la capacidad, que tenía la naturaleza, que tenía el poder para romper esos sellos. Ese cordero inmolado, ese cordero, Jesús, es el que tenía la capacidad para romper los sellos, nadie más. No se hallaba en ninguna parte, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero fue Jesús quien tenía la capacidad para hacerlo. Ahora,
¿Será que nosotros, como seres humanos, necesitamos estar cubiertos por la sangre? ¿Qué opina usted, mi amado hermano? Definitivamente sí, porque la sangre de Jesús ha satisfecho al Padre. Ahora está para satisfacer a cada persona que reciba a su Hijo como Salvador, trayendo limpieza a la conciencia de la culpa. Lo que le decía hace un instante. ¿Por qué seguir mortificándose cuando ya no hay ninguna condenación sobre los que creemos en Cristo? Aquellos que no tienen a Cristo, entonces que sí se sigan mortificando, que se sigan preocupando por su destino eterno, mientras que nosotros ya no tenemos por qué preocuparnos por dónde vamos a pasar la eternidad, porque ya la sangre de Cristo nos ha limpiado. Hay una diferencia enorme. La sangre de Cristo nos limpia de la culpa y somos perdonados. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14.